Bueno, le damos gracias al Señor por su bendición que nos regala. Hoy vamos a estar compartiendo la parábola Los labradores malvados. Los labradores malvados. Encontramos esta cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 33. Mateo capítulo 21 y el versículo 33. Leemos esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedremos y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su palabra, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Los labradores malvados. El Señor una vez más les habla por medio de esta parábola a los fariseos, a los que tenían la ley en las manos, y les menciona esta parábola de los labradores malvados. Y les dice: hubo un hombre padre de familia que plantó una viña. A esa viña, dice la parábola, que el padre de familia la cercó, y que en medio de ella dice que hizo un lagar, y que también en la viña él construyó una torre. Y en el capítulo 5 de Isaías dice que era una ladera, era una viña en un terreno que era feo.
que era pedregoso, pero que dice que él se encargó de limpiarla, de quitarle las piedras, de secarla, de sembrar aquella o de construir una torre en medio de ella y de construir un lagar. Una viña es un lugar donde están sembradas las uvas. Aquel terreno era escabroso, era feo, pero era fértil. Aquel lagar que construyó era como una pila que construyó. Y cuando se llegaba el tiempo de cortar el fruto, de que era la cosecha, las uvas las metían en aquella pila y las machacaban con los pies para sacar de allí el extracto. Pero también dice que había construido una torre. Esa torre el padre de familia la construyó para él subirse a esa torre y vigilar su viña desde allá. Ahora bien, dice que aquel hombre dueño de la viña, el Señor, arrendó aquella viña. Se la dio a unos trabajadores en arrendamiento y él se fue lejos. Y cuando él vino, dice, en el tiempo de los frutos, dice que los labradores no recibieron bien a aquellos a quien él había enviado. El dueño de la viña envió, dice, a sus trabajadores, a sus siervos. ¿A dónde quién? A donde los labradores, a donde los que tenían a cargo la viña, a traer el fruto. Pero cuando los siervos del Señor, del padre de familia, llegaron a donde los labradores, dice que los apedrearon, los mataron. Pero entonces dice que aquel padre de familia volvió a enviar otros siervos. Y los labradores hicieron con los otros siervos lo mismo. Los mataron y no le enviaron fruto al dueño de la viña. Entonces, cuando el dueño de la viña vio eso, que él enviaba a los siervos a la viña a recoger el fruto, pero nunca llegaban porque los mataban, entonces dijo el dueño de la viña: voy a enviar a mi hijo. Por ser mi hijo, a él lo van a respetar. Pero también dice que cuando el hijo del dueño de la viña llegó a los labradores, lo apedrearon y también lo mataron. Le dieron muerte. Entonces el Señor les cuenta a los fariseos esa parábola. Ahora vamos a darle una interpretación. Cuando habla de la viña, está hablando a la nación de Israel. A la nación de Israel. Y cuando habla del dueño de la viña, el padre de familia, es Dios nuestro Padre. Y cuando él habla que envió a sus siervos a la viña, esos siervos son los profetas. Y cuando está hablando de los labradores, está hablando a los fariseos. Son los fariseos. Son los que tienen la ley dentro de la nación de Israel. Entonces el Señor envió a los profetas a su viña, es decir, a Israel. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento a los profetas de Dios, que Dios nos enviaba al pueblo para darles palabra a un pueblo que había desobedecido la ley de Dios. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que hacían los religiosos? Darle muerte a los siervos que Dios mandaba con una palabra de advertencia, con una palabra de salvación. Apedrearon a los profetas, los mataron. Entonces él envió a sus siervos, que son los profetas, pero cuando llegaron a donde los labradores, que son los religiosos, los que permanecían en el templo a traer el fruto, entonces también los mataron.
¿Por qué? Porque estos labradores no estaban dando fruto, no estaban labrando la tierra, es decir, no estaban sembrando palabra en la nación, y por eso la nación estaba descarrilada. El pueblo de Israel estaba lejos de Dios, porque los líderes religiosos no estaban haciendo su trabajo. Por eso el Señor manda a sus siervos, manda a los profetas con una palabra profética, con una palabra de advertencia, tratando la manera de ver cómo Dios hacía a través de los profetas hacer que los israelitas y los seres humanos se acercaran a Dios, pero le dieron muerte a los profetas. Entonces dijo el Señor: voy a enviar a mi hijo. Aquí, cuando habla del hijo, es a Jesús. A Jesús. Voy a enviar a mi hijo. Él, por ser mi hijo, lo van a respetar. Entonces, cuando él llegó, cuando el hijo llegó, a donde los labradores dijeron: este es el heredero, matémoslo y quedémoslo nosotros con la heredad, con la herencia. Eso fue exactamente lo que hicieron con Jesús. Que vino el Señor a tratar la manera de traer, a recoger fruto de aquella viña, de la nación de Israel, a ver si el pueblo se había humillado ante Dios, pero los líderes religiosos no habían hecho su trabajo, no habían hecho nada, y por eso el Señor envía a su hijo, pero también le dan muerte. Cuando el Señor vino a esta tierra y creció en su propia tierra donde él nació, allá en Israel, aquel niño creció, pero al final todos los religiosos se pusieron en contra de él y le dieron muerte. Mataron al heredero, mataron al Hijo de Dios. Entonces el Señor, cuando les cuenta esa parábola, les hace una pregunta a los líderes religiosos y les dice: ¿qué creen ustedes que va a pasar con estos labradores cuando venga el mero jefe, cuando venga el dueño de la viña? Les estaba preguntando a los labradores, es decir, a los fariseos, a los líderes religiosos. Les dice el Señor: ¿qué creen ustedes que va a hacer el dueño de la viña con estos labradores cuando él venga? Entonces ellos le dijeron: pues cuando él venga va a tratar duramente a esos labradores sin misericordia. Le va a quitar la viña y se la va a dar a otros que la trabajen. Y ellos no estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Porque cuando ellos le estaban diciendo: cuando él venga va a castigar sin misericordia a los labradores, y los labradores eran ellos mismos. Ellos eran los encargados. Ellos eran los labradores. Le va a quitar la viña a estos labradores, le dijeron ellos mismos, y se la va a dar a otra gente para que la trabaje. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Como el Señor no le recibieron los israelitas, entonces el Señor hace que nazca un pueblo, un nuevo Israel, que somos nosotros. Y aquella viña que se les había entregado a ellos, hablando ya en el término espiritual, el Evangelio, el Señor viene y le quita esa viña a estos que mataron a los siervos, a los profetas, que mataron a Jesús, el Hijo de Dios. Toma esta viña, el Evangelio, y se la entrega a otros. ¿Quiénes son esos otros? Los gentiles. Los gentiles. Entonces el Señor les dijo: nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Le está diciendo: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Es decir, que en Israel, cuando se va a hacer una construcción, ellos escogen una piedra y le llaman la piedra del ángulo, la piedra angular.
que esa piedra la ponen en una esquina de la construcción y esa es la base para toda la construcción. Esa esquina es como una escuadra. Esa esquina es una piedra angular que dice que los edificadores la desecharon. Es decir, los labradores. El pueblo de Israel quiso construir, pero sin esa piedra del ángulo. ¿Y quién es esa piedra? Es Cristo. Es Cristo esa piedra. Por eso dice la palabra de Dios, edificado con nuestro fundamento en Jesucristo. Y sobre ese fundamento se sobreedifica el fundamento de los apóstoles y profetas, en el cual vamos a fundamentar nuestra fe todos los que creemos en el Señor. Entonces, pero como los edificadores en Israel no quisieron esa piedra angular, entonces hoy esa piedra ha venido a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, porque chocan en la palabra. Entonces por eso les dice el Señor, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, a Jesucristo, la piedra angular que aquellos desecharon, ha venido a ser el fundamento de los gentiles, de la iglesia, de nosotros y de aquellos israelitas que han aceptado a Jesús como su Salvador. Porque hay gente de la nación de Israel que ha aceptado a Jesús como su Salvador, porque han reconocido al Señor como su Salvador. Entonces dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros, está diciendo a ellos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo, dice, sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hasta entonces entendieron que hablaba de ellos. Hasta entonces entendieron que la viña era la nación de Israel. Hasta entonces entendieron que los labradores eran ellos. ¿Y quién es un labrador? El labrador es el que prepara la tierra, el que siembra, el que está pendiente de lo que se ha sembrado. En Isaías dice que el Señor dice que escogió aquella ladera, que era el terreno feo, pero que era fértil. ¿Cuánto le cuesta a un labrador o a una persona que prepara la tierra preparar un terreno pedregoso? Quitarle todas las piedras y dejar la tierra. Luego cercarla con vallado. Y luego dice Isaías que también ahí hizo un lagar y construyó una torre. Y cuando fue, dice, a buscar fruto, dice que los frutos eran uvas agrias. Dice el Señor que Él esperaba buen fruto. ¿Por qué? Porque aquella viña era menester que diera buen fruto, porque fue tratada con suavidad, fue tratada con buenos materiales. Aquel terreno fue tratado bien. Lo despedregaron, le echaron su buena semilla y al final el dueño de la viña esperaba uvas, ¿cómo se llama? De buena calidad, pero le dio uvas silvestres. Es decir, que el Señor viene a Israel y Él esperaba que Israel, su pueblo, lo recibiera y que hubiera fruto. Pero no hubo fruto, al contrario, le dieron muerte a Jesús, el heredero. Por ese rechazo que Israel hizo al Señor Jesús, nosotros entramos en la gracia del Señor. Si el pueblo de Israel le dan la bienvenida a Jesús, porque el Señor, sinceramente hablando, dice que Él exactamente vino a su pueblo. No vino por nosotros.
Él vino a su pueblo, por eso dice, a lo suyo vino. Él venía por su pueblo. Pero como los suyos no lo recibieron, entonces dice que nace otro pueblo. Entonces Él le quita la viña a esto y se la entrega a otro, a nosotros los gentiles. Ahora bien, si nosotros nos confiamos también, pensando en que ya lo ganamos todo y lo descuidamos, entonces puede ser que esa viña que Dios nos ha dado a nosotros, si nos descuidamos, el Señor nos la quite y se la dé a otro. Por eso dice el Señor, hermanos, en muchas ocasiones, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es decir, que nosotros tenemos que asegurarnos de lo que hemos creído. No vaya a ser que ya estemos cerca de obtener, de alcanzar y de apropiarnos de la salvación y en un descuido se nos quita y se la entreguen a otro lo que nos pertenece. Entonces a la nación de Israel eso le sucedió. Vino el dueño de la viña, ya antes había enviado a sus siervos y los mataron. Mandó a su hijo y también le dieron muerte. Y fue cuando el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, quise juntarlos a ustedes, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Mire esas palabras. Yo me imagino que el Señor habla esas palabras con un llanto en su alma. El Señor dice esas palabras llorando dentro de su ser, porque dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los siervos, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo, dijo el Señor, juntarte bajo mis alas, así como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Entonces el Señor le duele en el corazón, en su alma, ver a un pueblo tan rebelde en aquel tiempo y hoy también en nuestro tiempo. Porque el Señor dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que ha pagado un precio demasiado alto en la cruz, como para que el ser humano desprecie ese regalo. Por eso el Señor nos llama siempre día con día, para que cada uno de nosotros nos apropiemos de ese regalo, de esa salvación que el Señor nos ha regalado a nosotros. No vaya a ser que nos descuidemos y nos pase como le pasó a la nación de Israel, que ellos fueron malos labradores, que no quisieron tener el fruto cuando viniera su Señor. Cuando el Señor venga, nosotros tenemos que luchar para que haya fruto en nosotros y buen fruto, para que nosotros podamos estar en su presencia, y aunque haya sufrimientos, padecimientos en nuestra vida, pero al final nosotros vamos a decir: valió la pena el sufrimiento, valió la pena lo que hemos vivido. Y entonces nos sentiremos agradados cuando escuchemos la voz del Señor que nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fueron fiel, sobre lo mucho les pondré. Entren al gozo de su Señor. Amén.